Vamos a continuar este tema que efectivamente es, ha dado en el fondo, en el corazón del gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce María Eugenia Vidal. Lo vamos a hablar aquí con alguien que fue candidata justamente en la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer. Gracias, Margarita, por estar aquí. Gracias por la invitación, Silvia. Bueno, se han presentado entonces, Margarita, como amicus curiae ante el juez Sebastián Casanello. Sí, la figura del amicus curiae es el amigo del tribunal o de la causa con la intención de colaborar, de cooperar con la investigación. Y ahí lo que hice fue aportar algunos otros elementos que intentan sacar el foco de lo que muchas veces se habla, que es el tema de los casos, ¿no? Incluso a mí me llamó la atención ayer cuando yo hice la presentación que muchos medios decían Stolbizer presentó tantos casos. La verdad es que hay que sacar la mirada del caso de la persona, del aportante falso, porque esa es una víctima de una maniobra. Y lo que nosotros necesitamos es desentrañar esa maniobra. ¿De qué estamos hablando? Cambiemos financió sus campañas 2015 y 2017 con dinero ilegal. ¿Qué era lo que hacía ilegal ese dinero? Que o fue aportado por quienes no podían y tenían prohibido aportar, o alguno que tenía un límite y se excedió del límite. Entonces tienen la necesidad o terminan buscando aportantes falsos, que son quienes no pusieron la plata, pero les utilizan el nombre. Eso, Margarita, ¿por qué se hace así? ¿Por qué aparecen nombres? ¿Por qué no pueden aparecer las empresas no pueden aportar, no, la ley lo impide. La reforma de la ley de financiamiento del 2009, recordemos además que nosotros veníamos de una campaña muy escandalosa como fue la del 2007 de Cristina Fernández, donde se termina detectando entre los aportantes aquellos empresarios de la efedrina, del mundo de la droga, de los laboratorios de droga, que terminan siendo víctimas del triple crimen de General Rodríguez. Por eso se cambia en el 2009 y se hace una ley muy estricta, digamos, claro, para evitar... Sí, ¿qué? a ver, lo de muy estricta, claro, pongámoslo entre paréntesis, porque si fuera tan estricta no se estaría violando. No, hay algunas cosas que son elementales, porque no solamente las empresas en general no pueden aportar a las campañas de los partidos, hay una restricción mucho más fuerte, y ahora vamos a ver las violaciones a esa restricción, que es que no puede una empresa que es contratista del Estado financiar la campaña de los candidatos. Es una cosa de loco. Eso también, claro, eso está especificado. Y digamos, supongo que la idea sería para adelante también. Ahora, ¿por qué se hace así, digamos? Si una empresa que no es contratista, sí, a ver, no ¿por qué se le impide, digamos, cuáles fueron los argumentos para que se vote la ley en el 2009? No, esta es una restricción histórica. Nunca una empresa contratista del Estado, porque si no vos vas a observar... Pero una empresa que no es contratista del Estado, ¿por qué no? No lo hay, para evitar la influencia que tiene una empresa que termina financiando una campaña y después puede entenderse que hay una devolución de favores en esa empresa. Es una restricción natural, que de todos modos hay todo un debate alrededor de esto, y hoy el Poder Ejecutivo ha enviado en estos últimos días un proyecto de reforma al Congreso habilitando el aporte de las empresas. Hay toda una discusión. Vos sabés que el financiamiento puede ser un financiamiento, nosotros tenemos un sistema mixto de financiamiento, que es el aporte público del Estado y el aporte privado con esas limitaciones. Hay varias limitaciones en los montos, limitaciones a quiénes son las personas que pueden aportar. Las personas jurídicas pueden aportar al desempeño ordinario de los partidos, no a las campañas electorales. Claro. Ahora, el tema es porque la gobernadora en una de sus primeras salidas dijo, el problema son las lagunas de la ley. Bueno, esto no es así, los problemas no son las lagunas de la ley, es no cumplir con las leyes, porque las leyes te pueden gustar o no gustar. Si no te gustan, presenta un proyecto para reformarla. Ahora, mientras que la ley está y dice esto, tenés que cumplir la ley. Ahora, acá hay dos problemas, digamos. Primero, algo que me parece que planteó muy bien Martín Rodríguez, en el sentido de que, bueno, la pregunta es, ese dinero, ¿de dónde salió? Si no lo aportaron esas personas, bueno, ¿de dónde salió? A ver, ¿Dónde supone Margarita Stolbizer de dónde salió ese dinero? Muchas suposiciones y especulaciones, no me voy a enredar en nada de eso. Voy a decir la más simple. La más simple es que las empresas que no pueden aportar son las que
ponen el dinero. Porque lo que quiero es contarte un poco qué es lo que nosotros hicimos en la presentación para aclarar los distintos casos o situaciones de estos aportantes falsos. Vos tenés una primera categoría, digamos, son los propios candidatos. En la provincia de Buenos Aires trasladaron, copiaron absolutamente, íntegramente la lista de candidatos a concejales en un distrito, la pusieron como aportantes. Le pusieron a todos el mismo monto, todos aportaron 38.000 pesos, muy llamativo eso. Y lo que ocurre hoy es que los mismos candidatos de Cambiemos empiezan a decir, no, yo no aporté nada. Claro, también podría ser que, bueno, les dijeran, bueno, todos ustedes que son candidatos aporten 38.000 pesos. Eso es lo que te iba a decir. Hay algunos de esos que o lo pusieron o no lo van a negar en realidad. Pero hay otros que empezaron a salir. El caso más llamativo es el intendente de Mar del Plata, un intendente de Cambiemos, Carlos Arroyo, que él dice, yo no puse ni un peso en la campaña. Entonces él es uno de los que empieza a desmentir ser un aportante. Esa es una categoría. Candidatos que son puestos como aportantes sin que ni siquiera conozcan. No solamente no hicieron el aporte, sino que ni sabían que los habían ubicado en la lista. Segunda situación, empleados y funcionarios de las municipalidades. Porque los intendentes le daban un dinero y le decían, pero me tenés que hacer una rendición para que yo lo pueda justificar. Mandame el listado. Entonces mandaban el listado de empleados y acá encontramos otra complicación, que es que el empleado de una municipalidad, al que su intendente lo ubicó en una lista, lo que me dice que es, y no, yo no quiero decir nada porque me pueden echar del trabajo si salgo a desmentir al intendente. Entonces, dentro de eso que son empleados, algunos lo desmienten y son los que dicen. Por eso hay muchos casos, pero estoy segura que hay muchísimos más. Algunos no lo dicen por miedo. O sea, vos decís que hay una sistemática, hay un sistema organizado. Sí, y ahora te voy a demostrar más por qué. Tercera situación, moralmente la más grave, la más escandalosa, los beneficiarios de los planes sociales. Ahí copian los listados del ANSES y en realidad algo que decía recién Martín es que hasta tuvieron un sistema tan orquestado, tan planificado, con una inteligencia previa para observar la capacidad económica de las personas que ponían como aportantes, porque no a todos les ponen las mismas sumas. Entonces, así como los candidatos a concejales tenían 38.000, el que tenía una pyme o tiene una pyme le ponían 20.000. El trabajador con un trabajo medio tenía 7.000. Pero los beneficiarios de planes sociales eran 500 pesos, 700 pesos, eran sumas pequeñas en realidad, que en el conjunto hacían un gran volumen. Entonces tenemos las tres situaciones: candidatos, beneficiarios de planes sociales y empleados. Y ahora viene la cuarta categoría, que son los empleados directivos y gerentes de las empresas. Las empresas, como te decía, son las que no pueden aportar. Entonces la empresa presentaba un listado con la nómina de sus empleados y directivos y hacía parecer como que los donantes eran esos. Y ahí volvemos a tener el mismo ahí hay varios casos que también hay muchos empleados que dijeron, no, yo ni sabía. Claro, pero hay otros que no lo dicen porque tienen miedo, porque si el dueño de la empresa donde trabajan lo puso en una lista, ese no va a desmentir a su empleador. Ahora, se supone que todo ese sistema realmente, bueno, primero hay que ver, bueno, de dónde efectivamente salió el dinero. Yo supongo que eso la justicia lo va a tener que averiguar. Ahora, también lo que habla es que hay dinero negro en la política. Ese es el dinero negro, ese es el dinero ilegal, porque es un dinero que no tiene permitido entrar a financiar una campaña electoral. La hacen entonces para disimular y para blanquear ese ingreso de dinero, hacen figurar que fue puesto por personas. ¿Cuánto sale una campaña a gobernador, por ejemplo? A ver, yo no soy la más, claro, yo no soy la más indicada para decirte porque la verdad es que yo tengo mis límites. En estos días salió la publicación de las campañas del 2015. Los únicos que tuvimos nuestras campañas aprobadas, nuestros números, rendiciones aprobadas, fueron Nicolás del Caño del Frente de Izquierda y yo del Frente Progresista. El resto de los candidatos a nadie le aprobaron las campañas. O sea, tu partido, GEN, nunca tuvo ningún caso de aportantes truchos, digamos. El partido GEN figura como aportantes en algunas de estas listas. Son 8 personas en todo el millón que tienen, pero no es gente que haya desmentido el aporte. Cuando vos eras candidata,
claro, pero digamos, GEN, el partido que se No, presentó... porque lo que te iba a decir frente a tu pregunta de cuánto se financian, la verdad es que nosotros ajustamos a lo que nos da del fondo partidario, del fondo para las campañas. Ustedes no reciben aportes... Claro, porque no es poco. Lo único que hemos hecho en alguna privados, campaña, por digamos. ejemplo, cuando yo fui candidata a gobernadora, es que todos los que éramos candidatos sacábamos un crédito en un banco y de esa manera con eso financiábamos las campañas. Además del aporte público. En la campaña esta 2015, por ejemplo, nosotros teníamos un aporte que era alto porque veníamos de la campaña anterior que había sido la de Hermes Wiener y habíamos sacado muchos votos, yo como gobernadora en la provincia, entonces en la campaña siguiente teníamos una cantidad de recursos para mí importante. ¿Por qué estos partidos, digamos, alianzas más grandes como Cambiemos, bueno, o el mismo Partido Justicialista, no se conforman, según vos, con los aportes públicos? Mira, yo creo sinceramente que acá sí hay un pacto, un gran acuerdo que hay que hacer, es decir, hay que poner límites a los gastos de la campaña. Un país que tiene los niveles de pobreza que tiene la Argentina no puede cometer la obscenidad de gastar lo que se gasta en una campaña electoral. Pero vos viste que se dice, una campaña presidente sale 50 millones de dólares, 70 millones de dólares. Nosotros, te imaginas, nunca podríamos gastar eso ni por casualidad, ¿En qué se gasta ni en millones de tanto? pesos. A ver, yo te doy un ejemplo, que es algo que se gasta mucho y sobre lo que es muy difícil después hacer una buena rendición. El PRO, los Cambiemos, pagan al fiscal que va a la mesa. El fiscal que va A cobra... muchos no, No, pero a muchos les pagan. Les pagan eso. Yo conozco un montón de gente amigos y amigas que han sido voluntarios. Fiscales voluntarios y no cobraron. Por supuesto que los hay muchos, que esa es la diferencia que tenemos nosotros. Nosotros no le pagamos a un fiscal para ir. La mayoría se llevan su viandita. Y si no hacemos las vianditas en nuestras casas, yo he tenido a mi familia armando las vianditas y repartiéndolas. En cambio, en los partidos que tienen más disponibilidad de recursos, terminan contratando empresas que llegan a las escuelas. El despliegue está siempre muy a la vista. El despliegue de recursos para financiar, por ejemplo, incluso te el digo comicio. más, yo decía, pero qué raro, porque, digamos, yo hago periodismo político hace mucho tiempo y siempre he visto que se pagaban los fiscales. Y entonces la explicación que me daban es no, porque el fiscal que vos le pagás se te da vuelta, digamos, después se arregla con otro y fiscaliza para otro. Pero, Margarita... Ese es solamente un ejemplo, digamos, de en qué cosas gastan más, pero hay cosas que son mucho más llamativas, digamos, cosas que están mucho más ocultas, que son mucho más fuertes los dineros. Mira, hay un tema del que no se habla tampoco. Dentro de las reformas que se hicieron en el año 2009, lo que se trató fue de corregir la inequidad que había tenido la campaña electoral previa en la que Francisco de Narváez le gana la campaña a Néstor Kirchner. Y una de las razones por las que se dijo que había ganado era por la gran cantidad de recursos económicos que había volcado. Yo me acuerdo, pues me tocó competir, que Francisco de Narváez tenía unas propagandas que eran maravillosas. En ese momento se compraban los espacios de televisión. Que ya no. Claro, entonces él tenía unas propagandas con una producción que era fantástica y con muchos minutos. Nosotros hacíamos propagandas que duraban 35 segundos en realidad, porque no podíamos comprar otra cosa. Entonces se saca la ley esta en el 2009 que a partir de ese momento se prohíbe la contratación directa privada de los espacios de publicidad. A partir de ahí una norma que pretendía poner equidad, que era, bueno, nadie contrata directamente y se reparten los espacios públicos. Me pareció bien. El problema, como te decía antes, es que se violan las leyes, se trampean las leyes. Lo que ha hecho Cambiemos ahora con su campaña es trampear las leyes. Lo que ha ocurrido con los medios de comunicación es que nadie puede ir a comprar un espacio televisivo. Ahora, muchos sabemos que hay plata por abajo de la mesa y entonces no está el espacio ese, pero están los programas donde solamente desfilan los de un partido político, por ejemplo. Ahora, ¿y vos por qué crees que esto no se termina de cambiar? O sea, es algo... También hay que ser, uno sabe que esto sucede, que no sucede solo como con Cambiemos, tal vez a Cambiemos lo golpee más porque hay una promesa de transparencia. Primero que nada, no pongamos el elefante en la manada para hacer creer que todo es igual. Sí los partidos, por decirlo de algún modo, más competitivos, o sí las alianzas políticas más competitivas. Sí, pero no hay que pensar ni que esto ocurre siempre. Quiero decir, por
ejemplo, el socialismo en la provincia de Santa Fe también es complicado, también, digamos, no tiene creo que se hayan tipo de financiado prácticas. ilegalmente, ¿no? La verdad es que de ninguna manera voy a aceptar eso de que tengan este tipo de prácticas, que hayan inventado aportantes, falsos aportantes para justificar dinero ilegal. No sé, hay No, una por información que ha salido publicada, yo no puedo bastante dejar, complicada claro, no puedo dejar pasar de ninguna manera eso, porque además si eso fuera así, creo que hay que hacer lo que ha hecho ahora con la investigación de Amorín, que llevar estas cosas a la justicia. Yo cuando me presenté en la justicia ayer, lo que le digo a todo el mundo es que trato de demostrar que no tengo una doble vara, una doble moral, y las cosas que hacía el kirchnerismo y estaban mal y yo las denuncié y las critiqué, si las hacen estos, las critico y las denuncio igual que con los demás. Entonces me parece que si realmente hay un hecho de esta naturaleza, hay que ir y denunciarlo y que se investigue y que haya las sanciones que tiene que haber. Y ¿no? es muy importante que además tu caso, digamos, de probadísima honestidad y calidad moral, te presentes y des este debate y esta discusión en la justicia, en los medios, porque también hay que alertar sobre este asunto. Sí, hay que hacerlo, claro. Y en la justicia, claro. porque la verdad que hay que dar por terminadas estas prácticas que realmente le hacen mucho Pero mal a la democracia. insisto que lo que nos hace falta es un pacto de integridad, es un gran acuerdo, que estas son las cosas que yo no entiendo del gobierno, que en medio de todas las crisis convoca alguna vez a los empresarios, alguna vez a los sindicalistas. La Argentina necesita un pacto de integridad, decir vamos a cumplir con las leyes, el nunca más de la corrupción. Hay cosas que se hicieron y se terminan naturalizando como práctica. Bueno, no, lo que está mal no hay que hacerlo, las campañas deben tener límites, se deben respetar los límites. Comprometámonos a no violar más la ley, porque si no hay siempre una práctica recurrente que es modifiquemos las leyes, cumplamos las que tenemos antes de cambiarlas. No digo que no haya que cambiar. Bueno, acá me parece que hay una propuesta muy buena que es bancarizar los aportes y me parecen muy importantes. Por lo menos la gobernadora se comprometió en la provincia de Buenos Aires a bancarizar, se apruebe o no la ley, me parece importante. Es muy bueno, lástima Ahora, que hace 8 meses, un año, recibieron el 90% de su campaña, 40 millones de pesos en efectivo. No suena como muy creíble. ¿Vos qué pensás de María Eugenia Vidal? ¿No crees en ella? ¿Crees que ella está involucrada en estas maniobras? A ver, el gran problema con esto, en estos días me preguntaron y yo dije, no es responsable penal, porque en realidad para eso es que terminan poniendo no solo aportantes falsos, sino también responsables financieros falsos de las campañas para no ser responsables ellos. Ahora, hay responsabilidades políticas. Silvia, cuando fue la campaña de Cristina, a la que te hacía referencia recién, Cristina no figuraba como responsable de la campaña. Ahora, ¿qué dije yo? No puede la candidata ignorar cómo se está financiando su campaña. Entonces yo digo hoy, mínimamente los candidatos más votados de la provincia de Buenos Aires, Bullrich y Ocaña, den la cara, porque está dando más la cara la gobernadora que los candidatos. Alguien tiene que hacerse cargo políticamente, alguien tiene que renunciar, algo tiene que pasar. Se hizo cargo, dio la cara. Me parece que sí, realmente... creo que la reacción inicial de ella no fue buena. Descalificó la denuncia por ser kirchnerista y la verdad no me parece bueno, en particular, bien. No, yo creo que no lo descalificó porque, o sea, se hizo cargo, dijo que la denuncia era correcta. Lo que sí, el medio, el Destape, Margarita es un medio que todas las cosas que ha hecho han sido falsas. Pero la investigación de Amorín es una investigación impecable. Seria. Es una investigación sí, seria, no me cabe la menor duda, claro. Totalmente Entonces fundada. no podés descalificar la denuncia porque es de la oposición. Me parece que no se puede. Y yo creo porque tiene datos, tiene pruebas, Pero yo creo que hay que hacerse responsable políticamente de las cosas, porque la Sergio gobernadora, Massa, no como será gobernadora, no como gobernadora, pero es la presidenta del partido en la provincia de Buenos Aires. A esta gente a la que le trucharon la identidad como aportante, además la hicieron constar como afiliada al PRO y la gente dice, nunca me afilié al PRO. Y figuran como afiliados. Figuran como afiliados. Entonces, y figuran como aportantes. Todo eso es de una responsabilidad muy grande desde el punto de vista político y electoral, ¿no?
Sergio Massa, líder del Frente Renovador, que ha sido aliado tuyo, no sé si en este momento es aliado o no, ¿él ha incurrido en ese tipo de prácticas o no? Y yo no conozco ninguna práctica de estas en el Frente Renovador de Massa. Si yo tuviera constancia. Nosotros con Massa, cuando yo comencé a establecer un acuerdo político el año pasado, una de las primeras cosas que hablamos, yo lo visité en su oficina y él me dice, todo esto está en blanco, los aportes son así. Él tiene un bloque de diputados muy importante, más importante era el año pasado, eso significa un aporte importante, porque tiene toda la gente que ocupa un cargo en el bloque, aporta a todo el mundo al sostenimiento de su partido. Y lo otro que tienen, no te olvides, por eso te decía que nosotros en el 2000, la campaña 2015, recibimos muchos recursos económicos por la campaña de Wiener anterior. Bueno, él hizo una campaña extraordinaria, ganó la elección con 40% de los votos en el 2013, claro. Entonces, a la siguiente elección... O sea, Sergio Massa, ¿vos crees que no ha tenido casos ni de aportes privados ni tampoco de aportantes truchos? Aportantes privados se permiten, lo que no se permiten son las empresas contratistas ilegales. Pero aportantes privados truchos, digamos, vos decís, tuvo 40% de los votos, quiere decir que... Eso le significó a él un financiamiento de la campaña, exactamente, un financiamiento de la campaña muy elevado. Él partía con un aporte de campaña muy importante, así que naturalmente que yo creo en eso, no hubiera estado con él si no hubiera creído realmente que tenía todas sus cuentas en orden. ¿Crees que el Frente Renovador va a respaldar este proyecto que envió el Ejecutivo de bancarizar la... El de bancarizar seguro, pero el proyecto es perfectible. Te digo una de las cosas. A ver. Nosotros hemos sugerido, por ejemplo, que los candidatos sean responsables financieros de la campaña. No puede el candidato poner a una jubilada de 75 años como responsable financiero para no ser responsable. El presidente del partido, el candidato que va primero en la lista, esos también tienen que ser responsables, porque si no ahora el gran problema de todo esto lo tienen los que pusieron el gancho y no eran los que recibían la plata, ¿no? Y esos son algunos de los cambios que debe tener esta reforma. No, y sería interesante también que realmente participes de este debate de la ley, digamos, de este nuevo proyecto. Primero, hacer esta discusión, aunque en este momento es un debate te toque estar adentro, parlamentario. Nosotros colaboramos, hay una discusión pendiente que es la de la ley de ética pública. La Oficina Anticorrupción abrió un espacio de debate del que nosotros participamos. Yo presido una ONG por temas de transparencia y justicia, entonces yo mando permanentemente mis aportes en lo que puedo colaborar en estos debates, me parece que es importante. Nosotros constituimos un grupo de políticos de distintos partidos que se llama la Fundación RAP, Red de Acción Política, y hemos trabajado en el proyecto de financiamiento que en alguna medida, aunque sea parcialmente, el gobierno tomó para mandar la bancarización. O sea que le haces algunas críticas, pero parte de este proyecto lo parte del proyecto, sí, claro. Bueno, ¿y crees que va a salir aprobado? Yo creo que ¿Crees que está madura la dirigencia política para aprobar esto? Sí, pero ahí tenés que tener en cuenta dos cosas. Una es que nosotros tenemos una economía informal en general. Lo cierto es eso. El problema de nuestra economía negro, informal, precaria, no es solamente la plata de las campañas. Entonces hay mucho por hacer para formalizar nuestra economía. La segunda cuestión con la que yo voy a insistir es que el problema no son las leyes. Vos podés tener la mejor ley y la mejor ley te la vuelven a trampear, porque bancarizás y después te hacen lo mismo, le hacen bancarizar a la abuelita de el empresario. Entonces, ojo, por eso yo insisto con que lo que vale es la voluntad, es la decisión política, son los acuerdos, es decir, no, nunca más, hay que dar vuelta a la página. No puede ser que después de lo que fue el kirchnerismo, la degradación moral que nos dejó el kirchnerismo, los que venían después, que tenían que tener en el extremo la prolijidad, la transparencia, nos encontremos con esto. Porque tenés razón, la verdad estoy totalmente de acuerdo. Pierde la credibilidad de la política. ¿Seguís todavía con Sergio Massa o no? A ver, Massa y yo hicimos un acuerdo el año pasado y que no es un año electoral, Massa trabaja para fortalecer su partido, el Frente Renovador, y yo para fortalecer mi espacio, que es el GEN, y también un espacio progresista. Vengo de estar hoy en la tarde, hasta hace un ratito, en una reunión con Miguel Lipschitz que convocamos, con Ricardo Alfonsín, donde también había referentes del espacio de Sergio Massa,
Massa, estaba Marco Labaño, estaba Daniel Arroyo, estaba Victoria Donda, Mónica Fein, porque la verdad es que buscamos fortalecer una opción progresista y Yo ahí ética. veo que vas a hacer una opción progresista con el peronismo, digamos, ¿parece o no? A ver, todos nosotros tenemos historia. Es cuando me dicen a mí, yo me siento radical pese a haberme ido del partido hace muchos años. Tenemos historia y es imposible pensar en armar una cosa nueva que no tome parte de esa historia, como lo toma Macri. Macri ha modernizado un sector de la derecha, pero la verdad es cómo lo hizo, tomando radicales y peronistas. No se puede hacer de otra manera. Y yo creo que la alternativa tiene que tener eso, pero bueno, tiene que confrontar en términos de ideas y hay que hacer que la convivencia política sea más normal, la alternancia sea más normal, no puede ser que no haya un diálogo. La competencia política no puede ser matar o morir. Por eso a mí lo que me desespera es que frente a las macanas que hace este gobierno, la opción para algunos sea volver al pasado con Cristina. Entonces todo el esfuerzo debe estar destinado a construir algo que mire al futuro, algo que intente demostrar que se pueden hacer las Si cosas hubieras estado en mejor. diputados, ¿hubieras votado a favor o en contra del aborto, Margarita? A favor, yo he firmado el proyecto en todos los años que fui diputada. Este mismo proyecto de la campaña lo firmé mientras que fui diputada, por supuesto. Bueno, te agradecemos mucho este Gracias diálogo por con la Mercados Sin invitación. Pulgas. Creo que tratamos a fondo un tema que realmente es preocupante y bueno, vamos a ver cómo sigue este tema en la justicia, esta idea que has tenido de presentarte como amicus curiae. Con tu fundación está Silvina Martínez Con también. Silvina Martínez y se llama Bajo la Lupa la fundación. Bajo la Lupa. Sí. Bueno.